Hoy en Diario de un joven adicto os quiero decir que no estáis solos y que no estáis solas. Y esto lo hago porque voy a hacer un paréntesis en mi historia. Voy a hablaros de un proyecto que tengo que me emociona mucho. Voy a presentar aquí. Entonces voy a cambiar un poco la dinámica del podcast para hoy, ¿vale? El nombre del proyecto es No estáis solos o No estáis solas, como queráis leerlo. Y os voy a decir de dónde nace, qué es este espacio, a quién va dirigido, ¿no? A quién tenía yo en la cabeza cuando estaba trabajando en él. Y lo primero que quiero compartir es que nace de mi propia experiencia. Si ya estáis escuchando el podcast, sabéis que estoy contando una etapa de mi vida en la que hubieron muchas adicciones, mucho sufrimiento, momentos oscuros y de angustia. Y yo fui adicto 20 años, aunque ahora en el podcast estoy contando los primeros. Fueron 20 años en los que yo pasé momentos de sentirme muy solo, momentos en los que no siempre me sentí acompañado ni escuchado. Entonces, nace de esas necesidades que yo tuve y de esa experiencia. Cuando paso esta etapa, yo empiezo terapias. No solo hice un tipo de terapia, yo al ir cambiando y evolucionando, fui adaptando la ayuda que yo iba recibiendo de diferentes terapeutas a mis necesidades de ese momento. Y estoy muy agradecido y creo que me fue muy bien hacerlo así. Me trajo mucho bien a mi vida. Y también apareció el yoga en mi vida. Apareció en un momento de cambio y de transición donde yo necesitaba paz, necesitaba tranquilidad y me trajo todo eso y mucho más, porque yo hoy en día también me dedico al yoga. Es que llegó y llegó para quedarse de una forma maravillosa en mi vida. Este espacio también nace de ahí, nace de esa luz que me trajo la terapia. Nace de esa luz que me llegó del yoga y nace de la luz que llegó a mi vida cuando yo hago ese cambio, ¿vale? Entonces, ¿qué es No estáis solos o no estáis solas? Pues es un espacio de acompañamiento, de orientación y sobre todo de escucha, porque para mí es muy importante la escucha. Creo que es muy necesario porque a veces no necesitamos ni avanzar ni evolucionar, a veces solo necesitamos ser escuchados. Y no solo en los momentos que ya hemos decidido salir de las adicciones o salir de un proceso emocional difícil en nuestra vida. A veces necesitamos ser escuchados cuando estamos en ese agujero, cuando no queremos cambiar o cuando no queremos salir de ese mundo de adicciones, porque muchas veces no es que no queramos, es que no sabemos cómo, es que no tenemos fuerzas para hacerlo. Muchas veces no hace falta que hayamos pasado por un proceso de adicciones como yo pasé. A lo mejor hay alguien en nuestra vida que está pasando por un proceso como ese y nos está afectando. Y también necesitamos ser acompañados y escuchados en ese proceso. Entonces quiero deciros que si os sentís identificados escuchando el podcast o hay algo que va resonando dentro, pues quiero dirigirme directamente a vosotros. Quiero deciros que si os sentís perdidos, perdidas, desconectados o fuera de lugar, agotados de tener que estar bien, de que sentís que estáis sosteniendo más de lo que podéis, em, porque muchas veces no sabemos lo que está pasando, pero sí sabemos que algo dentro está pesando, pues para eso está este espacio, para deciros que no estáis solos y que no estáis solas, que muchas veces no es cuestión de corregir, es cuestión de caminar y mirar juntos lo que hay, sin prisas, sin juicios, que deciros que este acompañamiento está para escuchar. En este acompañamiento es muy importante la presencia y, y sobre todo también a veces la experiencia compartida, ¿no? A veces escuchar que alguien ha pasado por un momento difícil que nosotros estamos viviendo, pues ayuda mucho. Nos sentimos identificados en eso y nos va resonando mucho. Que no se trata de imponer caminos, porque creo que a mí me vino muy bien hacerlo así. No imponer un tipo de forma de hacer las cosas, un tipo de terapia, ¿no? Ir adaptando el camino a las necesidades que vayan saliendo en ese momento, para mí es muy importante. Que podemos trabajar con lo que aparece, con lo que va pesando, con lo que necesita ser dicho,
o sostenido, que el camino y la velocidad pues lo vas marcando tú, los objetivos los marcas tú, que eso para mí también es muy importante. Y, y deciros que, bueno, lo que os he comentado, que me hace mucha ilusión hablar de este proyecto hoy aquí porque Diario de un joven adicto y este espacio No estáis solos nace de lo mismo, nace de la misma experiencia, de las mismas necesidades y van cogidos de la mano. Y entonces he creído que ya era el momento de hablaros de este espacio porque ya está listo y está funcionando. Y también es un momento del podcast en el que voy a empezar a hablaros de los años más locos, de los años más difíciles de mi vida. Y creo que era el momento adecuado ya. Deciros que en la descripción del podcast hay un email, tenéis ahí el email del podcast, por si queréis contactar conmigo para algo, por si queréis necesario decirme cualquier cosa o queráis que os explique un poco más de esto, pues ahí tenéis mi contacto. También podáis expresar lo que queráis en los comentarios del episodio y bueno, pues os contestaré y podemos estar en contacto por esa vía. ¿Vale? Deciros que ya en el próximo episodio os he comentado que voy a hablar de los años más locos, de cuando empiezo ya a consumir de una forma más brutal. Y en concreto, en el siguiente episodio os voy a hablar de la gran mentira que creé cuando empiezan esos años locos. Deciros que, bueno, hoy con más sentido que nunca, no estáis solos, no estáis solas. Un abrazo muy grande a todos.